Bueno, cuando quieras, ¿eh? ¿Sí? Esto. Sí, esto pasamos de acá. Buenísimo. Bueno, empezamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo me llamo Martín Nayar, para quienes no me conocen, soy médico de planta de cuidados paliativos del hospital desde hace varios años. Y quiero primero ponerlos en contexto de qué trata esto de los talleres de dolor que pretendemos hacer en primero, segundo y tercer año, ¿sí? Desde hace ya unos años venimos como detectando, digamos, algunas cuestiones sobre manejo del dolor que deberían tener los pediatras generales, no necesariamente los especialistas, que nos preocuparon, ¿sí? Y por eso es que hace ya un par de años planteamos como esta inquietud al CODEI y planificamos hacer estos talleres, ¿sí? Con diferentes contenidos, digamos, que se van complejizando a lo largo de los años, porque consideramos que el tema de dolor es algo que necesariamente tiene que manejar el pediatra, ¿sí? Y además pediatras formados acá, con la complejidad de los pacientes que se ven y toda digamos, la formación que reciben, que por suerte es de muy buena calidad, creo que esto es indispensable, ¿sí? Porque además, como ahora por ahí les voy a mostrar, el 90% y pico de las situaciones de dolor en los pacientes, ya sea dolor agudo, por ahí un poco menos en dolor crónico, pero se maneja por el pediatra, en internación, en la guardia, en un consultorio, ¿sí? Y son pocos los pacientes que tenemos que ver los especialistas en dolor o cuidados paliativos. Entonces, es un tema que tienen que saber, ¿está bien? Ahora que ya los convencí de que tienen que manejar algo de dolor, les cuento que este módulo de primer año lo vamos a dividir en 3 partes. En las 2 primeras vamos a dar sobre todo contenido teórico básico, ¿sí? Algo por ahí se acuerdan de la facultad, de fisiología, de fármaco. Y después en la tercera parte es un taller con casos clínicos, para lo cual pretendemos que hayan metabolizado y sobre todo leído el material que les acercamos como bibliografía para poder hacer el taller, ¿sí? En segundo agregamos otros temas, ¿sí? Y avanzamos más con el tema farmacológico, y en tercero más todavía. ¿Está bien? Así que esa es un poco la idea. Bueno, esto es lo que pretendería que veamos hoy, ¿sí? Hablar un poquito de la prevalencia de dolor en pediatría, contarles que hay una nueva definición de dolor, que por ahí la conocen o por ahí no, que está, digamos, vigente a partir del año 2020, revisar muy brevemente, porque es un tema muy largo, que quien quiera puede profundizarlo, el tema de anatomía y fisiología del dolor. Hablar de la diferencia de nocicepción y dolor, que es algo que tenemos que tener presente, las clasificaciones de dolor y sobre todo, y algo muy muy importante para este primer encuentro, cómo evaluamos el dolor, ¿sí? Para esto, simplemente les anticipo lo siguiente: si nosotros no hacemos una correcta evaluación, seguramente el tratamiento que propongamos va a estar errado, ¿sí? Esto piénsenlo como cualquier área de la medicina. Si yo no evalúo y no diagnostico correctamente, atrás el tratamiento puede no servir. Así que la evaluación es algo muy importante, ¿sí? Y después entonces en el siguiente encuentro hablamos más de tratamiento. Bueno, lo primero que quizás uno podría preguntarse es si nosotros como pediatras vemos una población que necesariamente es más susceptible a sufrir dolor o no. ¿Qué les parece eso? ¿Trabajamos con una población más susceptible, más vulnerable con respecto a... Bueno, no, vulnerable lo dejamos para más adelante. ¿Más susceptible con respecto al dolor? Sí. También lo expresan más, o sea, capaz el adulto se banca el dolor por otras razones, tiene que trabajar, tiene no sé mil cosas, en cambio le de algo y lo expresa más y el adulto se preocupa y eso también lleva a la cultura. Ok. Si uno no puede explicar y eso, no tiene idea de lo que está por pasar y eso es miedo, Bien, está bien, eso me gustó. Lo que decías está bien, también podrías ver la contracara de eso, ¿no? Que a veces no tienen cómo expresarlo, o se les dificulta expresarlo, o a los adultos nos dificulta comprenderlos, y entonces una situación de dolor puede ser subestimado, pasar desapercibido. Está bien, más allá de que a veces, como vos decís, pueden expresar más que un adulto, o en todo caso el adulto encuentra ciertas herramientas cognitivas que los chicos antes de determinada edad todavía no tienen, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué les parece? Las patologías de la población que tiene en el hospital son más susceptibles a su enfermedad. Sí, pero tenés poblaciones, tenés, digamos, adultos con patologías crónicas también, incluso con una mayor prevalencia que en pediatría, por ejemplo, cáncer. O sea, eso solo no sé si los pone en una situación de mayor susceptibilidad, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que los chicos tienen mayor susceptibilidad. Lo único que quizás por ahí nos tendríamos que poner de acuerdo es por qué motivo. Igual parte de lo que dijeron está, ¿sí? Yo simplemente les cuento así como para historizar un poco esto, que digamos, desde hace muchos años, o por ahí no en los últimos años, pero desde históricamente, se consideró, digamos, una serie de cuestiones con respecto al dolor en los pacientes pediátricos, sobre todo en los más chiquititos, en base a esto que sí es una realidad, que es que el sistema nervioso de los chicos, sobre todo de los neonatos o de los lactantes, es inmaduro. Y entonces se consideraban una serie de mitos, ¿sí? Como que por tener un sistema nervioso inmaduro no podían experimentar dolor, o lo experimentaban en forma diferente, o que no tenían memoria para el dolor, o que en todo caso el dolor no les producía daño, ¿sí? Desde hace ya varios años, les diría 30 años, porque esto es de la década del 90, esto se sabe que no es así, hay un montón de trabajos de investigación básica y clínica que muestran que todo esto no es real, ¿sí? Pero sí es cierto que el sistema nervioso es inmaduro y que entonces hay ciertas realidades con respecto a esta inmadurez del sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, que lo que quizás recordarán como vías descendentes inhibitorias del dolor, esas que nacen de la sustancia gris periacoectal y bajan e interceden en la sinapsis que está en el asta posterior, eso se desarrolla postnatal, de hecho se desarrolla pasados los 3 meses de vida. O sea, esa analgesia endógena o una de las vías de analgesia endógena que tenemos, por ejemplo, en un recién nacido o en un lactante menor de 3 meses no está. ¿Está bien? Así que no hay posibilidad de hacer analgesia endógena, por lo menos no por determinadas vías. Que el dolor en los lactantes pequeños está acompañado de una gran descarga adrenérgica y en realidad eso les aumenta la percepción del dolor, ¿sí? Que muchas veces en determinada etapa de la vida o en algunas patologías en toda la vida no tienen posibilidad de expresión verbal, entonces no pueden gritar, pero por ahí no nos pueden contar que les duele, ¿sí? A través del lenguaje verbal, y que en determinadas edades no hay todavía asociación cognitiva, que de alguna manera es un mecanismo de defensa para el dolor. ¿Sí? Yo si empiezo ahora con dolor de muelas, digo, bueno, más allá de que me ponga muy loco con el dolor de muelas, digo, bueno, pero voy a ir al dentista, el dentista me va a hacer algo, o me tomo un analgésico y se me va a pasar. ¿Sí? Toda esa asociación cognitiva, un chico de 3 años no la tiene, entonces le duele la muela y ya, le duele la muela. ¿Sí? No tiene cómo asociar cognitivamente algo que lo beneficie, ¿está bien? Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con inmadurez del sistema nervioso central, lejos de, digamos, defenderlos contra el dolor, los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Está bien? Así que entonces, trabajamos los pediatras con una población de pacientes que son más vulnerables con respecto al dolor. Entonces, hay que darles, digamos, tomar especial importancia, ¿no? Bien. ¿Y por qué tendríamos que tratar el dolor? ¿Qué les parece? Porque si vamos a aprender a tratar el dolor, tenemos que saber para qué, ¿no? Ujú. Ok. A veces puede evitarse también. Sí. Puede ser que sacarlo por completo, que sea menos el que tiene, el estado Mm. Ok. Bien. también afecta los vitales, pacientes con dolor, Ujú. Bien. Bien. Necesidades del paciente, la alimentación, por ejemplo, que voy a gastar la mano, no quiere comer. Ujú. O sea, el impacto que tiene el dolor en un montón de cosas, en la alimentación, en el sueño, en el juego, sí, ok. Bien. Ujú. ¿Algo más? Por lo cual deberíamos tratar el dolor. un derecho del paciente, o sea, que debería mala praxis tratarlo, Bien, de acuerdo. Éticamente, o sea, lo tenés que tratar muy bien, cómo ignorar, porque siempre es una parte vital del paciente.
Perfecto. Bueno, bien, un poco todo lo que dijeron, ¿no? Yo lo ordené en tres razones, pero podemos como pensar muchas más, ¿sí? Hay cuestiones fisiológicas, que es un poco lo que mencionaban ustedes, por las cuales tratar el dolor, ¿sí? Porque sobre todo el dolor agudo tiene que ver con liberación de un montón de citoquinas y un montón de hormonas, ¿sí? Que generan digamos, un montón de cuestiones como aumento de la tasa metabólica basal, aumento del gasto cardíaco, alteración de la inmunidad. Bueno, en algún lugar yo leía que de alguna manera lo que desencadena el dolor agudo se parece a un SIRS, ¿sí? Por el tipo de citoquinas y de hormonas que están dando vuelta. Eso, en ciertas situaciones, sobre todo en pacientes críticos, los empeora. ¿Está bien? Piensen en un paciente chocado por politrauma o un gran quemado, ¿sí? Que agrega un montón de cuestiones fisiológicas, si está teniendo algo parecido a un SIRS, que lo pone en una situación más grave. ¿Está bien? Entonces, en áreas como, digamos, en áreas críticas, como en terapia intensiva, como en una guardia con pacientes críticos, es muy importante para que no empeore el estado clínico del paciente. ¿Está bien? Esos podrían ser razones fisiológicas. O sea, el dolor les produce un daño que se suma a la situación que tiene el paciente, como esto que les decía de un politrauma o un gran quemado, ¿sí? También hay razones psicoemocionales, ¿sí? En contra de lo que se creía antes, que como los chicos son muy chiquitos y no tienen desarrollado el sistema nervioso, no les va a generar secuelas, y está claro que sí genera secuelas, y esto tiene más que ver con dolor crónico, con dolor prolongado en el tiempo, con situaciones, hay muchos estudios, por ejemplo, hechos en quemados, porque digamos, los chicos quemados sufren una injuria dolorosa, pero además sufren un tratamiento muchas veces muy largo que es doloroso también si no está bien hecho, si no está hecho dentro de un quirófano con una anestesia o a lo sumo con un buen protocolo de sedación y analgesia, ¿sí? Entonces, ahí queda claro como muchos años después hay secuelas psicológicas de un dolor no tratado o maltratado. Y después algo de lo que ustedes también mencionaban, que tiene que ver con lo humanitario, con lo ético, que el tratamiento del dolor es un derecho. Así que coincido con lo que mencionaban, que sería mala praxis no hacerlo si tenemos los elementos para poder tratarlo. ¿Está bien? Bien. El otro punto tiene que ver con la prevalencia, y acá, a ver, quizás no hay tantos estudios en relación a prevalencia del dolor en general, del dolor, o sea, como digamos, globalmente, pero sí en algunas poblaciones de pacientes, muchos de los que atendemos acá en el hospital, sí hay estudios de prevalencia del dolor, y por ejemplo, cuando uno mira estadísticas de chicos con cáncer, fíjense que los números son como bastante preocupantes, ¿no? O sea, 85% de los chicos con cáncer tienen dolor, casi 90% es un dolor moderado a severo, más de la mitad lo viven como un síntoma altamente distresante, pero en todo caso la buena noticia es que en más del 90% de las situaciones de dolor en pacientes pediátricos con cáncer, y esto es una diferencia con adultos, se puede tratar adecuadamente y con buen resultado, ¿sí? Hay algún porcentaje con un dolor de difícil manejo, incluso con dolor refractario, pero la gran mayoría se puede tratar. Y si miran, esto es una publicación muy vieja, pero en realidad sigue siendo así, ¿no? Esto tiene que ver con los episodios de dolor. Los episodios de dolor con respecto, o sea, si están relacionados, gracias, con tratamiento, con procedimientos o con la propia enfermedad. ¿Sí? Fíjense como la mayoría de los episodios de dolor en chicos con cáncer están relacionados con tratamiento y con procedimientos, y no tanto con la propia enfermedad, salvo en el final de la vida. ¿Sí? Si uno mira este gráfico en adultos, está casi invertido. En adultos con cáncer, la mayor parte tiene dolor relacionado con la enfermedad y no tanto con tratamientos o con procedimientos. ¿Por qué les muestro esto? Porque todo esto quiere decir que es un dolor prevenible. ¿Está bien? Si sé que voy a someterlo a un tratamiento que le va a generar dolor o a un procedimiento como una punción, una biopsia, una cirugía o lo que sea, que le va a generar dolor, todo esto lo puedo prevenir. ¿Está bien? Así que por eso es importante saberlo. Pero bueno, entonces, cáncer pediátrico tiene alta prevalencia de dolor. Otra población que vemos mucho en el hospital, los chicos con parálisis cerebral, ¿sí? Acá les traigo un estudio, así como bastante actual, que está hecho en Suecia. Suecia tiene la particularidad de que, bueno, un sistema de salud que está como, digamos, todo muy, muy unificado, y
tiene muy buena recolección de datos, ¿no? O sea que realmente las estadísticas son súper confiables. Entonces, casi el 100% de los chicos en Suecia con parálisis cerebral están enrolados en un programa nacional, por lo tanto hay datos fidedignos, ¿sí? De todos esos chicos, y dentro de ese programa el tratamiento del dolor es uno de los objetivos. Por eso este estudio está bueno, porque tiene que ver con mucha casuística, ¿no? Entonces, 3.000 y pico de pacientes con parálisis cerebral, casi 50% tienen dolor. ¿Está bien? Y, bueno, esto por ahí es un dato que me interesa acá, pero a mayor edad y a mayor compromiso motor, esa es una escala de compromiso motor grueso, tienen más dolor y 60% un dolor que afecta a las actividades diarias. O sea que una población de pacientes crónicos que también vemos en el hospital con alta prevalencia de dolor. Después uno podría ponerse a investigar, bueno, qué sé yo, en adolescentes sanos cuál es la prevalencia de dolor, pero si toman todas las causas de dolor, por ejemplo, en adolescentes da algo así como un 30 y pico por ciento, ¿está bien? Así que eso es alto también. Bien. Con respecto al tema de la nueva definición de dolor que les mencionaba. Hace poco, al año 2020, seguíamos usando una definición que era del año 78, ¿sí? Que es la definición que debemos conocer todos, ¿no? Bueno, después de 2 años digamos, de mucho trabajo, que fue un trabajo importante porque fue multicéntrico, porque tuvo representatividad de los 5 continentes, de múltiples lugares, digamos, con mucha variabilidad cultural, social, económica, ¿sí? En distintos sistemas de salud, o sea, con representantes de toda esa cuestión tan variada. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor termina como concluyendo o armando una nueva definición, sí, que tiene un cuerpo general que en realidad no difiere tanto de la original del año 78, que dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Está bien? De esto quizás es importante que todo dolor es una experiencia sensorial y emocional, no o emocional, ¿no? O sea, nosotros tenemos la sensorialidad del dolor, que quiere decir la vía nociceptiva, pero además todo dolor agudo, crónico, de distintas situaciones y en distintas edades, tiene un componente emocional asociado que van de la mano. ¿Está bien? Y que puede estar asociado a un daño tisular o puede no haber daño tisular y sin embargo ese dolor existir. ¿Está bien? O sea, similar a un daño tisular, aunque ese daño tisular ya no esté porque se curó, ¿sí? O nunca estuvo por determinados cambios a nivel de toda la vía nociceptiva. ¿Bien? Pero quizás lo más importante que agrega esta definición, a diferencia de la anterior, son estas notas, que está bueno, todo esto se los mandamos en la bibliografía, así que después en todo caso lo revisan, digamos, en detalle, pero por ahí puedo leer algunas cosas. El dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? O sea, esa primera nota habla de lo multidimensional del dolor. ¿Está bien? Que quizás era algo que en la definición anterior no estaba tan claro. Dolor y nocicepción son fenómenos diferentes, eso ahora lo vemos en profundidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con dolor, que no es solo nocicepción. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. ¿Está bien? O sea que esto habla de la subjetividad del dolor. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo, no sé, un adolescente con una fractura de fémur jugando a la pelota que un adolescente con una fractura de fémur porque tiene un osteosarcoma. ¿Está bien? Quizás la fractura es exactamente la misma, pero el contexto no es el mismo y entonces probablemente el dolor entonces no va a ser el mismo. ¿Sí? Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada, ¿sí? Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre funcionalidad y bienestar social y psicológico. Este es un punto importante porque tiene que ver con el impacto del dolor, que es esta que está acá, sobre todo del dolor prolongado, del dolor crónico. ¿Está bien? O sea, el dolor es un mecanismo de defensa sin duda y el dolor agudo sirve porque se supone que podemos prevenir o en todo caso hacer algo para evitar una injuria o para evitar que la injuria se siga produciendo. ¿Sí? Pero cuando el dolor se cronifica, se perpetúa en el tiempo, entonces eso ya deja de ser un fenómeno adaptativo y se convierte en una patología en sí misma. Entonces, parte de esta definición también
tiene que ver con reconocer al dolor como una patología en sí misma que antes no pasaba a veces, ¿sí? Y el último dice, una de las maneras para expresar el dolor es por la descripción verbal, pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor. ¿Sí? No solo cuando contamos con lenguaje verbal. Cuando no contamos con lenguaje verbal, como nos toca a nosotros en ciertas edades de los pacientes pediátricos o en ciertas patologías como retrasos madurativos o trastorno del lenguaje, igual tenemos que poder evaluar el dolor aunque no contemos con lenguaje verbal, ¿sí? Esto es, que también está en la bibliografía, la gráfica que hace la Asociación Internacional para Estudio del Dolor cuando arma esta nueva definición, ¿sí? Es un poco la definición vieja, la definición nueva, con todas las notas y todo el proceso que hacen para llegar a esto. Así que bueno, después léanlo como en detalle. Bueno, esto por ahí se lo acuerdan de fisio, así que por ahí lo pasamos rápido, pero en lo que tiene que ver con nocicepción, ¿sí? Algo que por ahí es importante tener en cuenta, porque muchos de los fármacos que vamos a utilizar van a actuar en algunos de estos pasos, ¿sí? Pero básicamente 4 pasos en nocicepción: transducción, transmisión, modulación y percepción, ¿sí? Transducción, acuérdense que es convertir señales térmicas, mecánicas o químicas en señal eléctrica, que es lo que entiende nuestro sistema nervioso. Después eso se transmite hacia determinados centros en el asta posterior y a nivel superior. Eso se modula, ¿sí? Se modula en más o en menos, ¿está bien? Y finalmente la integración de todas esas señales es lo que permite la percepción, ¿está bien? Si lo vemos un poco más en detalle, pero acá como para no profundizar mucho, pero si se acuerdan, hay básicamente 4 neuronas participando de la vía del dolor, ¿sí? Una primera neurona que tiene el cuerpo en el ganglio anexo de la raíz dorsal, con una prolongación periférica, cuyos terminales libres son los nociceptores, y distintos tipos de fibras, sobre todo A, delta y C, y distintos tipos de nociceptores también. La prolongación central de ese axón entra por la raíz posterior y hace sinapsis con la segunda neurona que está ubicada en el asta posterior, en algunas de las láminas del asta posterior, ¿sí? Esta sinapsis es muy, muy importante porque ahí es una primera estación en la que hay modulación. De hecho, las vías descendentes inhibitorias que salen de la sustancia gris periaqueductal modulan esta sinapsis en más o en menos. Bueno, las inhibitorias en menos, obviamente, ¿sí? El axón de esa segunda neurona cruza y sube, llega hasta la tercera neurona que está en tálamo y de ahí proyecta hasta la corteza somatosensorial donde está la 4ª neurona. Así como muy rápidamente la vía del dolor, ¿está bien? Sin embargo, en los últimos años se descubrió que esto, que parecía tan sencillito, que es lo colorado, que acabamos de decir, al final no era tan sencillo, ¿no? Entonces, durante muchos años se investigó en neurofisiología del dolor, buscando un centro de dolor, ¿no? Así como hay un centro respiratorio, un centro del vómito, un centro. Entonces se buscaba en qué parte estaba ubicado el centro del dolor. Y resulta que se encontraron que eso no existe. ¿Sí? Que hay un montón de áreas de nuestro cerebro que participan en lo que tiene que ver con percepción del dolor, como la ínsula, la corteza cingulada, la corteza prefrontal, amígdala, hipocampo, sustancia gris periaqueductal. Fíjense que parte de esto tiene que ver con el sistema límbico, es decir, emociones, ¿sí? Y todo esto que está interconectado entre sí y que además se conecta con la corteza somatosensorial, además, o sea, es lo que se termina llamando neuromatrix o matriz del dolor. O sea que lejos de encontrar un centro del dolor, gran parte de nuestro cerebro participa de lo que tiene que ver con percepción del dolor. Así que no era tan sencilla la cosa, ¿no? Bien, y esto tiene que ver con 2 cuestiones, ¿no? Que primero que al final la percepción del dolor sin duda ocurre en el cerebro, ¿no? Por más que yo me lastime el dedo, me queme el dedo, el dolor, la percepción del dolor ocurre dentro de mi sistema nervioso, no en el dedo. En el dedo ocurre la injuria, ¿está bien? Pero lo que se fabrica como lo que sentimos como dolor está ubicado en el cerebro. Y también lo otro que se vio con estas investigaciones es que el paciente que tiene dolor, sobre todo dolor crónico, esto no aplica tanto para dolor agudo, pero sí para dolor crónico, tiene un cerebro distinto. O sea, gran parte de su cerebro se modificó. Esto se vio con estudios con neuroimágenes funcionales o con estas imágenes que tienen que ver con consumo de glucosa
o con aparición o desaparición de determinados neurotransmisores, ¿sí? El cerebro de una persona con dolor crónico es diferente porque activa y desactiva determinadas áreas muy parecidas al cerebro de una persona con depresión. ¿Sí? Eso es muy curioso, porque todo lo que tiene que ver con la participación del sistema límbico en dolor crónico se parece a lo que ocurre en depresión. Entonces, esto que se veía antes, que era la gran asociación entre dolor crónico y depresión, y que por ahí se simplificaba la interpretación, decían, bueno, obvio que si hace 20 años que te duele algo, lógico que vas a estar deprimido. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? O sea, evidentemente gran parte de la activación de ciertos centros del sistema límbico coinciden con los que tienen que ver con depresión, incluso con una depresión aunque no haya dolor, ¿sí? Eso permitió avanzar también con el tratamiento. ¿Sí? Y de hecho muchas veces usamos antidepresivos para tratamiento del dolor crónico porque los antidepresivos, digamos, activan ciertos mecanismos inhibitorios del dolor, pero también porque actúan en el sistema límbico, ¿sí? Bien. Bueno. Les decía antes que nocicepción no es lo mismo que dolor, ¿no? De hecho, si volvemos para atrás, esta vía en rojo sería la nocicepción, o sea, esto, eso es nocicepción, pero cuando integramos emoción y cognición, entonces todo eso es dolor. ¿Está bien? O sea que el dolor, como decía al principio, es un fenómeno multidimensional y no es solo la nocicepción. Es la nocicepción a lo que estamos integrando la emoción y la cognición. En uno de los materiales que les mandamos con la bibliografía, que es la guía que saca la OMS en 2012, ¿sí? Que es muy interesante de leer, así que les sugiero fuertemente que la lean, está este gráfico en el que está lo mismo, ¿no? O sea, hasta acá es nocicepción, estímulos nocivos y toda la transmisión fisiológica del dolor, que es lo que acabamos de ver, pero a todo esto hay que integrar las diferentes dimensiones del dolor. Sí, en esta guía habla de la dimensión cognitiva, la afectiva y la conductual, y todo eso es lo que se integra como experiencia dolorosa. ¿Está bien? Entonces, esto para terminar diciendo que muchas veces el tratamiento apunta con fármacos a la parte nociceptiva, por ejemplo el dolor agudo, ¿sí? Porque en dolor agudo básicamente tratamos la nocicepción, con los fármacos que usamos para dolor agudo, que después vamos a ver, pero cuando hablamos de pacientes con dolor persistente o crónico, tenemos que ver sí o sí las otras dimensiones del dolor, y en el tratamiento integral que necesitamos ver, no solo farmacológico, sino no farmacológico, sí o sí tenemos que ver todo esto. Si no, nos vamos a quedar con tratar una parte nada más, y seguramente va a ser insuficiente. Bien. Bueno, hasta ahí entonces muy rápidamente lo de mecanismo, lo de fisiopatología y anatomía. Hay como muchas maneras de clasificar el dolor, ¿sí? Una forma es por su mecanismo, otra es por su duración en agudo prolongado. Otra forma de clasificarlo es por la etiología, o sea, oncológico, no oncológico, otras por la localización anatómica y pueden encontrar muchas más, ¿sí? A nosotros puntualmente nos interesa que tengamos presente la clasificación por el mecanismo fisiopatológico y por la duración. ¿Por qué? Porque eso tiene una implicancia directa en el tratamiento. ¿Está bien? Según el mecanismo del dolor, el tipo de tratamiento, por ejemplo, farmacológico que vamos a elegir, y según si es un dolor agudo o prolongado, también en lo farmacológico, pero en lo no farmacológico nos va a cambiar las decisiones. Así que por eso entonces nos interesan estas dos clasificaciones. En la guía de la OMS están todos estos cuadritos que después pueden ver en detalle, que no vamos a ver ahora, pero básicamente el dolor se clasifica en dolor nociceptivo y neuropático, ¿sí? En el dolor nociceptivo, que lo que podemos subclasificar en somático y visceral, según en qué receptores estén implicados. O sea, digamos, el somático es principalmente el sistema osteomioarticular, y en el visceral son todas las vísceras, ¿sí? Pero ahí lo que pasa es una injuria y eso desencadena todas las señales y toda la nocicepción que vimos. Eso es dolor nociceptivo.
En cambio, en dolor neuropático, lo que hay es una lesión en alguna parte de nuestro sistema somatosensorial que hace que se desencadene una señal dolorosa, aunque no haya un daño tisular. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hay una neuropatía, ¿sí?, que desencadena dolor neuropático, hay una lesión en tálamo, hay una lesión en la corteza somatosensorial por un tumor o por un accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Y eso entonces desencadena un dolor que llamamos dolor neuropático, que tiene características específicas en sus descripciones y tiene características específicas en su tratamiento también, o sea, en su evaluación y su tratamiento. El dolor neuropático es algo que vamos a abordar por ahí en tercero, ¿sí? Porque es una parte como bien específica. Lo que quizás pretendemos de los pediatras es que lo sepan identificar, lo sepan diagnosticar y en todo caso le sepan derivar a un especialista. ¿Está bien? Y después, quizás algo que por ahí conocen o por ahí no, pero hace relativamente pocos años, en el sistema de clasificación del dolor se agregó esta tercera categoría. ¿Está bien? En el año 2016 salió este artículo en la revista Pain, muy interesante, que se pregunta si es necesario agregar un tercer mecanismo para las situaciones de dolor crónico, ¿sí? Y terminaron definiendo que sí era necesario empezar a hablar de esto que se llama dolor nociplástico. No sé si escucharon alguna vez este término, es algo relativamente reciente, ¿sí? A ver, si yo les pregunto, un paciente con migraña, o un paciente con fibromialgia, o un paciente con intestino irritable, ¿sí?, o un paciente con cistitis intersticial, o con dolor lumbar no clasificado, todas esas situaciones, ¿tienen dolor nociceptivo o tienen dolor neuropático? ¿Qué les parece? Entonces el transcurso del tiempo puede como ir rotando con esa neuropática, como que se perpetúa y después tiene algunas características más neuropáticas que crónicas. Ok. Eso que decís, en realidad no tiene que ver con las situaciones que yo les pregunté, pero sí ocurre, ¿eh? Un dolor que empieza como nociceptivo, después se cronifica, pasa algo que se llama sensibilización central, y entonces queda cronificado el dolor, no exactamente neuropático, pero con muchas características de dolor neuropático, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos es esto de sensibilización central, y lo tratamos como dolor crónico con sensibilización, ¿sí? Eso ocurre, por ejemplo, en una persona con artrosis. ¿Está bien? O sea, inicialmente hay un dolor hay un dolor nociceptivo y después se termina cronificando. Pero todas las otras situaciones que les conté, en realidad, a ver, en migraña hay un dolor nociceptivo en algún momento. Ay, no lo vi, perdón. En migraña hay un dolor nociceptivo. No sé, en cistitis intersticial, bueno, que es algo, es un dolor funcional, como parecido al colon irritable, pero a nivel de la vejiga, ¿sí? En pacientes con colon irritable que no tengan asociado una colitis ulcerosa u otra cosa, ¿no? En realidad son situaciones, igual que en fibromialgia, en las que hay dolor, no hay nocicepción y tampoco hay daño de la vía del dolor, o sea, tampoco hay dolor neuropático. Entonces, todas esas situaciones quedaban como sin poder clasificarse, ¿sí? Entonces, por eso, la necesidad de describir un tercer mecanismo, ¿sí?, que no tiene que ver ni con nocicepción ni con dolor neuropático, y sin embargo hay dolor. Por eso la definición dice: aquel dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia de daño tisular actual o pasado que cause la activación de nociceptores periféricos, ni tampoco hay evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause un dolor neuropático. ¿Está bien? Entonces, no hay nocicepción, no hay dolor neuropático, pero igual tiene dolor. Todas esas entidades que les acabo de mencionar y algunas otras más se llaman ahora dolor nociplástico. La palabra nociplástico tiene que ver con plasticidad de la nocicepción. Lo que ocurre, por ejemplo, eso es un tema para más adelante, pero así como muy brevemente, lo que ocurre, por ejemplo, en un paciente con fibromialgia es que tiene alterada su nocicepción, o sea, está mal el umbral del dolor. Entonces, ciertas situaciones como tocar determinados puntos o, no sé, los ruidos intestinales, los movimientos del intestino, quedan censados como dolor, ¿sí? Desencadenan dolor,
porque está mal el aparato que transmite, ¿está bien? Entonces, esa es una nueva categoría de dolor que está descrita desde hace poco. Bueno, eso entonces lo que acabamos de ver, esas tres categorías, tienen que ver con la clasificación por mecanismos, ¿está bien? Y como se imaginarán, no tiene nada que ver los fármacos que yo utilizo para dolor nociceptivo que para dolor neuroplástico o para dolor nociplástico. Entonces, por eso es importante conocer esa clasificación. La otra tiene que ver con la temporalidad del dolor. Si hablamos de un dolor agudo o hablamos de un dolor crónico, persistente o prolongado. Algunas características que necesitamos conocer: el dolor agudo o dolor reciente, ¿sí? Es un dolor que en general se autolimita, Si un paciente piensa en el, no sé, lactante con otitis, mientras tiene la otitis le duele, ¿sí? En realidad no le debería doler porque yo debería darle algo para que no le duela, pero supongamos que no le doy algo, le duele, cuando se le acaba la otitis, se acabó el dolor del oído, ¿está bien? Es un sistema de alarma, por suerte, si no, no nos enteraríamos que tiene la otitis, ¿está bien? O si no, no me entero que me estoy quemando el dedo. Tiene un comportamiento emocional asociado que raramente pasa desapercibido. Algo mencionaba al principio, que los chicos expresan en forma bien evidente, ¿no? Cuando tienen un dolor agudo, con una sintomatología ruidosa que hace que sea relativamente fácil evaluar, o sea, es obvio que le duele, ¿está bien? Y que suele ser un dolor fácilmente controlado por analgésicos comunes, por ejemplo, AINES o paracetamol o opioides o todo combinado. ¿Está bien? Y fácilmente evaluable, como les decía antes. En cambio, cuando el dolor se hace prolongado o persistente, ¿sí? En general, en adultos hay un corte de tiempo para hablar de dolor crónico, que son los 3 meses. En adultos hablan de dolor agudo cuando es menor a 3 semanas de duración, dolor subagudo entre 3 semanas y 3 meses, y dolor crónico cuando es más allá de los 3 meses, ¿sí? El tema del corte en los 3 meses tiene que ver con que es el tiempo para desarrollar sensibilización central y esto de estos mecanismos que ocurren a nivel de nuestro sistema nervioso para que el dolor se perpetúe por más que el daño tisular se haya resuelto, ¿sí? En pediatría, como el sistema nervioso va madurando, o digamos, tiene distinto nivel de maduración en función de la edad de nuestros pacientes, esos tiempos son variables. Entonces es difícil decir, a ver, en un neonato, ¿cuándo hablo de dolor crónico? ¿Tienen que pasar realmente 3 meses? No, tiene que pasar mucho menos, porque al ser un sistema nervioso inmaduro se sensibilizan mucho más rápido. Entonces, en la edad pediátrica es difícil hablar de un dolor crónico pasados los 3 meses. En realidad, eh, depende de la edad, hay ciertos cortes de edad que podemos mencionar, pero como concepto general, cuanto más chiquitos son los pacientes, más rápido se sensibilizan y más rápido se comportan como dolor persistente o prolongado. ¿Está bien? Pero bueno, en todo caso, cuando hay dolor persistente o prolongado, la sintomatología se empieza a ser más discreta, la evaluación es más difícil, ¿sí? No solo se controla con analgésicos, o en todo caso hay que usar analgésicos diferentes de los analgésicos comunes. Empieza a haber cambios emocionales, afectivos y conductuales, los chicos empiezan a aislar, dejan de jugar, empiezan a economizar energía como para poder tolerar ese dolor prolongado en el tiempo. Entonces, ya el sistema de evaluación en dolor prolongado es diferente. De hecho, las escalas que utilizamos para medir intensidad también son diferentes. Por eso es importante ver si estamos frente a un paciente con dolor agudo o con dolor prolongado. ¿Está bien? Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario de lo que vimos? Sí, entonces hablamos de prevalencia, hablamos de la nueva definición, algo de la anatomía y fisiopatología, algo de las clasificaciones, ¿está bien? Es algo que explica la hora del interrogatorio con los niños, nos pueden dar algún tip. Es cuando publicamos sobre todo la intensidad del dolor. Nosotros siempre, los chicos más grandes le decimos, bueno, de 1 al 10, hay chicos más chiquitos que por ahí les está doliendo el dedo y es un dolor el que está con un 10, entonces, creo que algunas maneras o algunos tips para poder entender más lo que está pasando el paciente, o qué preguntas podemos hacer, o cómo valorarlo. A veces lo que hacemos es distraerlo. Ahí a mí me dijo, no, el peor dolor de mi vida es un 10 y en el de 3
se pone a hablar, le hace preguntas, le hace la percusión, por ejemplo, el sábado. Ujú. Pero bueno. Ok. Bueno, todo eso que mencionás, que es muy cierto, tiene que ver con lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es evaluación, ¿sí? Y es lo que hace que para nosotros pediatras sea bastante más difícil evaluar los pacientes que para un médico de adultos, ¿sí? Si es que el adulto tiene un lenguaje verbal, porque un paciente adulto con demencia también es difícil de evaluar, ¿no? Pero bueno, es la característica de la evaluación en pediatría que tiene un montón de tips, como decís, o cuestiones particulares que tenemos que aprender, ¿está bien? Y te adelanto por ahí algo de lo que mencionás. Vos mencionabas del tema de intensidad y de escalas, y para que empecemos a tener presente, intensidad es una de las cosas que evaluamos del dolor. No es lo único, no es lo único que nos interesa saber, cuánto le duele de 0 a 10. ¿Sí? A veces uno se queda, lo trae de la facultad, como que lo único que me interesa evaluar es cuánto duele de 0 a 10 y con ese dato listo. No, ese es un dato más. Es importante, pero es un dato entre tantos que vamos a ver ahora con evaluación, ¿está bien? Bueno, antes de evaluación, de lo que vimos hasta ahora, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces empecemos a hablar de evaluación que, como les decía, es particular en pediatría y distinto de la edad adulta. ¿Para qué evaluamos? Empecemos preguntándonos para qué hacemos las cosas, ¿no? Buscar el origen del dolor. Buscar el origen del dolor es parte de la evaluación, pero ¿para qué evaluamos? Que la clasificación es importante para caracterizarlo. Sí, lo mismo. O sea, ver el mecanismo, ver la clasificación es parte de la evaluación. Pero ¿cuál es el sentido de evaluar? Bien, porque con la evaluación, con todo eso que ustedes dicen, ¿no? O sea, todo lo que queremos evaluar, el sitio, el mecanismo, el tipo de todo lo que quieran del dolor, ¿sí? Es lo que nos permite elegir el tratamiento. Para eso evaluamos. ¿Y para qué más evaluamos? Es hablar del dolor, te conviene llevar un dolor, no identificar bien el dolor, que le duele, dónde le duele, puede sumarte o no para el diagnóstico que tienes en la cabeza. Ok. Sí, está bien. En realidad la etiología del dolor es parte de la evaluación, pero igual entiendo, vos decís que te aporta para el diagnóstico de la enfermedad del paciente, Claro, ponele. claro. No del tipo de dolor, sino de la enfermedad. Ok, de acuerdo. Pero ¿para qué más? O sea, por un lado para elegir el tratamiento y ¿para qué más nos sirve? Bien, Tratamiento. ok. Y en agudo también, no solo en crónico. O sea, evaluamos para elegir el tratamiento, pero también evaluamos para después poder objetivar si el tratamiento funcionó o no. ¿Sí? Porque si yo hago una determinada evaluación, por ejemplo, medir la intensidad, y después del tratamiento la intensidad es la misma, muy parecida, algo hice mal. Algo evalué mal o evalué correctamente, pero algo hice mal porque la intensidad no bajó. ¿Está bien? Entonces, evaluamos para definir la conducta terapéutica, pero también evaluamos para valorar la eficacia de nuestro tratamiento, si sirvió o no sirvió. ¿Sí? Y la evaluación del dolor en los chicos tiene que ser lo más continua posible, ¿sí? Por eso, cuando ustedes nos llaman a nosotros a evaluar a un paciente con dolor en la sala, nosotros nos basamos en nuestra propia evaluación, pero también en lo que ustedes nos cuentan, en lo que nos cuenta la mamá, y en lo que nos cuenta la enfermera, o sea, tratar de hacer como un continuo, porque si me quedo solo con lo que yo veo en los 10 minutos que veo al paciente, no me alcanza, ¿está bien? Y en esto de evaluar a través de terceros, en realidad, lo primero, lo que más me va a servir, lo más fidedigno con respecto al dolor que siente el paciente, es lo que llamamos autoevaluación. O sea, si el propio paciente nos puede contar lo que le pasa, es como lo más fidedigno posible. Pero algunas veces, como decíamos antes, no tenemos esa posibilidad porque es un lactante que todavía no habla, o es un chico con un retraso madurativo y no tiene lenguaje verbal, aunque pueda expresarse, y en esa expresión no lo podemos decodificar nosotros, pero sí lo puede decodificar la mamá, como nos pasa muchas veces con los chicos con parálisis cerebral. ¿Está bien? Entonces, a veces nos tenemos que basar en el relato de los principales cuidadores, sobre todo de las mamás, ¿no? Y otras veces nos basamos en nuestra evaluación. Pero fíjense que de todo esto, nuestra evaluación es la menos precisa. ¿Sí? Hay un montón de trabajos hechos que comparan la autoevaluación con la evaluación de los familiares, con la evaluación hecha por el personal de salud, y a veces los gaps, o sea, la diferencia que hay
entre la evaluación por el propio paciente y nuestra evaluación es enorme, ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente que lo mejor sería preguntarle al niño, pero a veces lo único que tenemos, por ejemplo, el paciente sedado en la terapia, ¿sí? Es nuestra propia evaluación, pero sepamos que es la menos precisa. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué queremos saber? Bueno, algo de eso ya dijeron, ¿no? Pero, ¿qué queremos saber cuando evaluamos? Antigüedad. Bien. La temporalidad, ¿qué más? Localización, intensidad, Localización, intensidad, irradiación, Si calma con algo, si calma, si empeora con algo, sí. Si va a ir síntomas agregados. Síntomas que acompañan, sí, también, si irradia. Ujú. Bien. Bien. Eso está bueno porque tiene que ver con impacto del dolor, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de ver si impacta en realidad en 2 o 3 áreas en pediatría, que tiene que ver con el descanso, con la alimentación, con el juego, con el vínculo social, ¿sí? Bien. Si se acuerdan de la facultad, uno podría utilizar el Alicia. El Alicia, bueno, es una posibilidad de usar una regla mnemotécnica, pero en realidad acá está todo lo que más o menos dijeron, ¿no? O sea, empezó de golpe, empezó gradualmente, el tiempo en relación a lo largo del día, pero también a lo largo del tiempo, si, cómo fue empeorando o no a lo largo del tiempo, la localización, si altera el sueño o el estado emocional, si limita las actividades físicas, si limita la relación social, el juego, y medir. Ven que lo de medir, a propósito, lo puse último, de nuevo, porque si no, ustedes se quedan con el concepto de que lo único que evaluamos es la intensidad. Sin embargo, nos interesa todo esto además de la intensidad. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos? Que tenía que ver con lo que vos te preguntabas, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos saber para evaluar a un chico con dolor? ¿Sí? Empezamos observando la situación, ¿sí? La situación que quiere decir que el chico está a los gritos o esté relajado, ¿sí? Si está en una postura antálgica o está a upa de la mamá y está bien, o si a upa de la mamá no logra acomodarse, ¿está bien? Si está como muy hecho un bollito o está no sé, con una posición indiferentes, y todo eso nos da la observación. Esto para después relativizar el tema de las escalas, ¿no? Porque esto que vos mencionabas, que vos vas y el chico le preguntas de 0 a 10 cuánto duele y te dice 10, pero te dice 10 con una cara como lo mismo que te diría, no sé, tengo ganas de tomar agua. Entonces, puedes decir, pero ese 10 es tan real. Bueno, esto de relativizar la escala de intensidad tiene que ver con agregar otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la observación. Por ejemplo, empezar con preguntas abiertas, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te molesta algo? No, ¿qué te duele? O sea, no tan dirigido. ¿Sí? Empezar con preguntas lo más abiertas posible para que ver hacia dónde direcciona el propio paciente, obvio que cuando tiene lenguaje verbal, ¿no? Hacia dónde direcciona, porque por ahí yo lo iba a evaluar porque ustedes me dijeron que tenía dolor, y en realidad el chico me dice, no, estoy mal porque me pica el cuerpo, supongamos, o porque no puedo dormir. Y el dolor era algo que para él era secundario, ¿sí? Por más que ustedes percibieron otra cosa. Entonces eso me permite hacer preguntas abiertas. Después sí hacer un interrogatorio dirigido y si tengo el lenguaje verbal con todas las preguntas que quiero hacer con respecto a dolor. ¿Cuándo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Si irradia? ¿Qué alivia? ¿Qué calma? Bueno, todo lo de la lista, ¿no? Hacer un examen físico detallado y completo y, si estamos pensando en el dolor neuropático, con un examen neurológico también, porque si el área que el paciente cuenta que le duele tiene algún déficit motor o sensitivo, nos hace pensar enseguida en dolor neuropático. Aunque los descriptores no me hayan hecho pensar en dolor neuropático, ¿sí? Si no sé, le duele el pie y en esa zona del pie donde le duele tiene hipoestesia, hiperestesia, alodinia, qué sé yo, anestesia, bueno, cualquiera de los descriptores, o sea, cualquiera de las cosas que acompañan algún déficit motor o sensitivo, entonces eso me tiene que hacer pensar en dolor neuropático. Así que para eso el examen físico completo. Hacer una historia clínica detallada y utilizar, obviamente, también los elementos de medición de intensidad, ¿sí? Entonces, como decía antes, medir intensidad no es evaluar. Evaluar es mucho más que medir intensidad. Entonces,
evaluación es lo que estuvimos viendo, o sea, todos los aspectos del dolor, mientras que medición es medir la intensidad, para lo cual utilizamos las escalas. Hay un montón de escalas disponibles, ahora vamos a mencionar algunas, pero la idea es que se entrenen con algunas de las escalas, no que quieran saber 50 escalas porque no van a saber ninguna. Que manejen 3 o 4 escalas que tienen que ver, o sea, la elección de la escala tiene que ver con la edad del paciente, con la capacidad cognitiva y con la capacidad verbal. ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, no es la misma escala que voy a utilizar para el periodo neonatal que para un adolescente. Y en el medio quizás también voy a tener otra escala, ¿sí? O si el paciente tiene un retraso madurativo, bueno, tengo que elegir una escala, ¿sí? O si no tiene lenguaje verbal, tengo que elegir una escala distinta. ¿Está bien? Entonces, en función de todas estas cuestiones, es que tengo que poder conocer algunas escalas, ¿sí? Y poder entrenarme en el uso. Esto, como todo en medicina, requiere un entrenamiento, ¿está bien? O sea, si quizás la primera vez que se encuentran con el uso de una escala en un paciente real, dicen, esto no sirve para nada, porque como vos contabas, el paciente me está marcando 10 en 10, y yo lo veo y para mí no le duele ni 2. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, es una cuestión de entrenarnos nosotros en el uso de la escala y de entrenar también a los pacientes. A veces, la primera vez que los chicos se enfrentan a una escala no terminan de comprender lo que les estamos preguntando y lo que le queremos medir, pero con el uso repetido, bueno, se entrenan y entonces empieza a ser más útil el uso de esa escala, ¿sí? Bien. Entonces, por ahí hay algunas escalas que estaría bueno conocer. Estas dos son de Neo. En Neo hay un montón de escalas, yo les traigo como las más conocidas. Esta que se llama Kreis, esta que se llama PIP. Por ahí algo particular de las escalas de Neo es que combinan elementos fisiológicos, como puede ser la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o la FiO2 para saturar más de 95, ¿sí? Con parámetros de comportamiento, llanto, la expresión facial o los periodos de sueño. ¿Está bien? En el periodo neonatal, esos parámetros fisiológicos, pero combinados con algunos parámetros de comportamiento, son bastante fidedignos. En cambio, en edades, o sea, en chicos más grandes, esos parámetros en realidad pierden sensibilidad y especificidad también. ¿Está bien? A ver, un chico de 10 años con un dolor agudo no necesariamente va a estar taquicárdico o hipertenso. A veces sí, a veces no. En cambio, un neonato con dolor agudo seguro que va a estar taquicárdico o hipertenso. ¿Está bien? Entonces, hace muchos años se usaban escalas que se llamaban fisiológicas para dolor agudo en todas las edades y se vio que en realidad eso así como tal no sirve, salvo en el periodo neonatal. Y esta escala PIP también digamos, combina parámetros fisiológicos con parámetros de comportamiento, pero además tiene en cuenta la edad gestacional, así que también sirve para pretérmino. ¿Ah? Bueno, esto es algo específico de neo, así que hay que profundizarlo si uno se va a dedicar a la neonatología. Perfecto, igual estamos bien de tiempo, sí, gracias. Este es un ejemplo de escala para dolor prolongado, ¿sí? En pacientes menores de 6 años, o también podemos usarla en mayores de 6 años que no tengan lenguaje verbal. ¿Está bien? Esto es una escala desarrollada en un instituto de Francia muy conocido que se llama Gustave Roussy, que en realidad es una adaptación, por suerte, porque la escala original tenía 40 y pico de parámetros para medir, era algo muy sensible y específico para investigación, pero obviamente era inutilizable en la práctica. Si yo voy a estar 2 horas y media midiendo, la verdad que no me sirve. Pero en todo caso, ese gran trabajo que hicieron a través de muchas horas de filmación de pacientes con dolor prolongado, esto lo hicieron en principio en chicos con cáncer, y después se validó la escala para el dolor prolongado en chicos que tenían patologías crónicas, pero no cáncer. ¿Está bien? Así que esta escala adaptada sirve, entonces, de nuevo, para chicos con dolor prolongado, dolor persistente, ¿sí? Menores de 6 años, o en todo caso mayores de 6 años sin lenguaje verbal. Y tiene que ver con la presencia o ausencia de cada uno de estos signos. ¿Está bien? Y corta, bueno, como siempre, ¿no? Hasta 4 es dolor leve, de 4 a 7 es dolor moderado y más de 7 es dolor severo.
¿Bien? No sé si había puesto alguna foto, sí. Ven, acá, por ejemplo, las fotos en blanco y negro son del trabajo original del Instituto Gustave Roussy. ¿Sí? Fíjense cómo esto es una actitud antálgica en el movimiento, ¿sí? O sea, el paciente se lo quiere mover y toma una postura antálgica, o esto que se llama atonía psicomotriz, vuelvo para atrás. La atonía psicomotriz tiene que ver con estos tres últimos signos, ¿no? La falta de expresividad, el desinterés por el mundo exterior y lentitud y escasez del movimiento. Cuando hay estos tres signos, y seguramente va a haber muchos de los otros, estamos frente a un paciente con dolor severo, ¿sí? Pero dolor severo persistente, no dolor agudo. Entonces, fíjense cómo este paciente con atonía psicomotriz está bastante quieto, no está a los gritos, ¿no? Está ahí como, si bien está ahí como abrazando un muñeco, no sé si se ve en la foto, pero no está como ni siquiera interesado en eso, está como con la mirada perdida, ¿sí? Y en esta foto, que no se ve muy bien porque está lejos, pero ni siquiera este chico toma contacto visual con la mamá. O sea, está como mirando ahí en la profundidad. La mamá incluso le juega con un sonajero, pero no logra contacto visual. Este era un paciente de hace muchos años nuestro con un neuroblastoma abdominal, que es este mismo paciente que está acá, que cuando uno le quiere revisar la panza, en realidad trata de retirar, ¿no? O sea, de esto que se llama reacción al examen de zonas dolorosas. Es uno de los puntos de la escala, ¿sí? Reacción al examen de zonas dolorosas. ¿Está bien? Bueno, así que esa es una de las escalas que podrían manejar en pacientes con dolor persistente cuando no hay lenguaje verbal, ¿sí? Cuando queremos medir pacientes con, o sea, dolor, intensidad de dolor, dolor agudo, en pacientes sin lenguaje verbal, la escala más conocida de esto es la CHEOPS, pero en realidad los españoles desarrollaron hace unos años esta escala que se llama llanto, ¿sí? Que tiene que ver con bueno, estas 5 cosas que se miden: el llanto, la actitud, la respiración, el tono postural y la observación de la cara, y a eso se puntúa 1, 2, 0, perdón, 0, 1, 2. ¿Sí? También es una escala que puntúa de 0 a 10, con 0 a 3 o 1 a 3 dolor leve, 4 a 7 dolor moderado y más de 7 dolor severo. Esto, por ejemplo, sirve para dolor posquirúrgico o dolor por procedimientos, o sea, un dolor bien agudo en pacientes que no tienen lenguaje verbal. ¿Está bien? Bien, así que vimos, para pacientes sin lenguaje verbal, sin posibilidad de expresión verbal, una para dolor agudo, otra para dolor persistente. ¿Está? Esta escala es muy conocida, que es la escala de caras. Esta es la primera que hicieron Wong y Baker hace un montón de años, pero en los últimos años se validó esta otra escala que es un poco menos burda que las caritas estas, ¿sí? Que se hizo una validación en un gran estudio multicéntrico, en los cuales, por ejemplo, participó el Hospital Garrahan. Entonces, acá lo mismo, hay que leer bien cómo se utiliza esta escala, ¿sí? Entonces explicarle al paciente lo que estoy queriendo medir. Esto sirve a partir de los 3 o 4 años y después se puede utilizar indistintamente en edad. En realidad lo usamos en chicos en los que todavía no podemos usar la escala numérica, por ejemplo, menores de 6 años o mayores de 6 años, pero que no están escolarizados o que tienen algún retraso madurativo. Entonces les explicamos que estas son caras de chicos que tienen dolor, ¿sí? Que a este chico no le duele nada, a este le duele un poquito, a este le duele más, y así vamos contándole. Acuérdense que estoy con un chico, por ejemplo, de 4 o 5 años, así que le tengo que contar muy bien lo que quiero medir, y entonces le pregunto el dolor que él siente, a cuál de estos chicos se parece. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que les decía antes. Necesitan un entrenamiento. La primera vez, por ahí están los gritos, se me marca esta cara. Entonces uno dice, la escala no sirve para nada, pero a medida que los voy entrenando, la escala empieza a ser más fidedigna, ¿sí? Y cuando hablamos del máximo dolor, si yo a un chico de 4 años le digo el máximo dolor imaginable, no le estoy diciendo nada porque todavía no tiene desarrollada la capacidad de abstracción, ¿no? Entonces tengo que referirme, por ejemplo, a un evento real de su propia vida. Tengo que poder, por ejemplo, preguntarle, bueno, ¿qué es lo que más te dolió en tu vida? Y ese es el máximo dolor para ese chico. ¿Está bien? O sea, llevarle un ejemplo concreto si todavía no hay capacidad de abstracción. Cuando los chicos tienen más de 6 años, cognitivamente están bien, están escolarizados, entienden los números, puede utilizar la escala numérica, pero siempre escrita, no en el aire, como le pregunta un adulto, ¿sí? Entonces le muestro esto en una regla o en la historia clínica si está impresa o si no le hago un dibujito
y les digo que 0 es que no tiene nada, y a medida que los números son más grandes, el dolor es más fuerte, hasta 10 que es el dolor más fuerte. Sí, esto entonces suele ser útil en mayores de 6 años con estas características que les decía. Sí. Sí, se podría hacer sin escribirlo, pero la verdad que siempre te conviene escrito. Es bastante menos abstracto que en el aire. Y de hecho esta escala, que es la escala EVA, que curiosamente es la escala en la que uno ve que están hechos la mayor parte de los estudios, y sin embargo es la más abstracta de todos y la más difícil de usar. En pediatría seguro, pero incluso en edad adulta es una escala muy abstracta, porque es una línea de 10 centímetros, donde en un extremo hay ausencia de dolor, en el otro extremo hay máximo dolor, y en el medio no hay nada, y uno tiene que poner ahí una rayita en donde... sí, pero piénsenlo en ustedes, ¿no? Si ahora les duele la cabeza, por escucharme a mí hace casi una hora, ¿dónde marcan acá el dolor la intensidad del dolor de cabeza? Es bastante más difícil de hacer que con números, ¿sí? Así que esta escala, que es muy abstracta, se las muestro porque es la que está en la mayor parte de los trabajos de dolor, sin embargo es la que menos utilizamos aún en pacientes adolescentes, ¿sí? Bueno, y la última, y esto creo que es la última diapositiva, esta escala también la tienen que conocer porque nos sirve para pacientes con, por ejemplo, parálisis cerebral o cualquier enfermedad neurológica progresiva o no progresiva con importante daño neurológico, sobre todo cognitivo, pero también podría servir en terapia para un chico que esté con pseudoanalgesia porque está ventilado. ¿Está bien? Acá en terapia por ahí usan otra, pero al principio de los años usábamos esta FLAC, que es una FLAC modificada en realidad y que es bastante sencilla de usar. ¿Sí? Tiene 5 ítems: la expresión de la cara, el movimiento de las piernas, cómo está la actividad motora, el llanto y la capacidad de consolarla, de consolarlo. Cada uno de esos puntúa de 0 a 2, y de ahí les da un resultado entre 0 y 10, y entonces marcan entre dolor leve, moderado o severo. ¿Está bien? Cuando uno, entonces, todas estas escalas finalmente las estoy llevando a una escala de 0 a 10 para poder clasificar el dolor, ¿sí? Y entonces es lo que, por ejemplo, me permite en este objetivo de para qué evaluamos y también para qué medimos intensidad, no solo para elegir el tratamiento, sino para saber si con nuestro tratamiento, por ejemplo, la intensidad bajó o no bajó. ¿Está bien? En una escala de 0 a 10, en general se pretende que un tratamiento eficaz por lo menos baje 3 puntos. Entonces, si el paciente le dolía 9 y con todo el tratamiento le duele 8, y tendría que revisar el tratamiento o volver a evaluarlo porque algo no anduvo. Yo pretendo que baje de 0 a 10 por lo menos 3 puntos, ¿sí? Pero también en los otros ítems de evaluación, por ejemplo, en el impacto funcional, también pretendo que revierta. Que la mamá me diga, no, ahora se sonríe, ahora empezó a jugar, ahora duerme mejor, ahora empezó a comer. Todos esos impactos de la funcionalidad también tienen que mejorar si el tratamiento es el adecuado. ¿Tá? Bueno, listo, esta es la última. Ven, por ejemplo, esto es un ejemplo de escala FLAC, pero este paciente que es un paciente con parálisis cerebral, con una crisis espástica, ¿sí? Como además de estar, bueno, uno está tratando de estirarle la pierna, pero tiene los brazos en flexión, con la cara, con el ceño fruncido, bueno, aumento del tono muscular, y aún a UPA de la mamá ni siquiera se relaja, ¿sí? O sea, sigue con la misma cara de que está estresado, y el tono muscular tampoco lo relaja. ¿Está bien? Entonces, esto, si lo hacemos a la escala flaca, acá me da 8 o 9 más o menos de punto. ¿Está bien? Bien. Bueno, listo. Esta es la última. ¿Preguntas o comentarios o dudas con respecto a evaluación? De lo que por ahí se preguntaban sobre algunos tips para evaluar el dolor en pediatría, ¿algo les parece que se pueden llevar de lo que acabamos de ver? Igual tienen que leer, ¿no? Sí. En esta guía de 2012 ahí están lo de las escalas y el tema de la evaluación, aparte de toda la primera parte. Y si necesitan más material para profundizar en evaluación o en escalas, ¿sí? Nos pueden pedir. Igual también les dejamos este PowerPoint. ¿Está? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Listo. Bueno, gracias. Para la grabación del programa. Entonces,